Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta presencia aquí. Al profesor le agradecemos mucho dos gestos. Uno, que en noviembre tuvimos que aplazar la conversación porque yo estaba en una convalecencia y tuvo la paciencia suficiente para aceptar que lo volviéramos a convocar. Profesor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que pueda salir algo positivo de la... Claro, es que empezando precisamente por lo positivo, mire, santanderiano. El santanderiano es en tamales y él empezó a relacionar los tamales con la ciencia. ¿Cómo fue la cosa? Pues mi abuela hizo tamales durante 35, casi 40 años. Y mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años y cada uno se fue como a ciudades diferentes y nos dejaron con los abuelos. Y cada viernes hacía 500 tamales y entonces a mí nos despertaban a las 2 o 3 de la mañana para ayudar a hacerlos. Entonces me gustaba mirar como todo el proceso, como qué podía optimizar, cómo doblaba las hojas, cómo amarraba los tamales, cómo los ponía en la olla. Y ya después entonces, cuando tenía como 10 o 11, entonces yo era el que quería llevar las cuentas y llevar como la organización de todo, hasta que mi abuela me dijo que no, que siguiera ahí amarrando los tamales. Y luego ya crecí, entonces ya me fueron dando más responsabilidad. ¿El tamal es el grande o la yaquita? No, esos son así, es un paralelepípedo como de 10 de alto y unos 5 por 5. Ah, qué bien. ¿Y qué ingredientes tenía el tamal? Carne de res, tocino, garbanzos, cebolla, perejil. A veces hacían especiales, entonces les ponían pollo, alcaparras. ¿Alguna que otra pasa? Porque entonces le daba un sabor dulce, entonces a la gente como que no le gustaba. Y entonces esos eran más blandos. Entonces había que también optimizar el momento en el que esos se hacían, porque tenían que quedar en la mitad de la olla. Era una olla como así de grande. Entonces, como eran más grandes y el tiempo de cocción eran los mismos para todos, entonces tenía que estar no tan abajo porque el peso de los otros los escuchaba, porque la hoja era más débil, pero como en la mitad. Entonces había todo un proceso ahí de optimización. Bueno, y ese fue el primer cariño con la ciencia. Sí, yo creo que ya ha estado como siempre ahí, como cómo optimizar, cómo hacer que todo funcione mejor, se consuma menos, que funcione. Y pues eso es la física también. Bueno, y así fue aplicado en el salón, en la primaria, ¿o no? Sí, más o menos, yo sí, era en la primaria y en el bachillerato también. Yo no estudiaba mucho, pero sí me iba. Fue el mejor graduando en séptimo, fui como el segundo del colegio en 11 y también ahí hacía deporte, ya después de la física, ¿no? Pero sí estuve en la selección Santander de balonmano y ya entré a estudiar física y ahí se acabó la actividad deportiva. Pero porque fui por incapacidad mía, pero después siempre me quedó ahí el anhelo como que porque no fue capaz de seguir, como porque el deporte es, pues uno no puede tener la una sin la otra. Claro, pero hubiera sido un deporte de alto rendimiento, entonces había que dejar la ciencia a un lado. Pues yo no creo que hubiera sido así profesional, pero si hubiera hecho al menos constantemente, hubiera funcionado. Pero ¿cuál fue la escuela donde estudiaste la primaria? Hice la primaria en 3 escuelas, todas públicas. ¿Era que todas te echaban o qué? No. Cuando a mí me llevaron a estudiar como a los 4 o 5 años, y en la primera escuela, y donde no me adapté a la escuela, entonces me dijeron que intentaran el siguiente año. Entonces ahí tenía 4, el siguiente año tenía 5 y mi abuela vivía, la mamá de mi mamá, al frente de la escuela. Y ahí tampoco me gustaba, entonces desde ese portón estaba el piso acá y el portón de la escuela habían como unos 30 centímetros. Más alto. Sí, y creo que por ahí me volví un par de veces hasta que mi mamá volvió. Entonces me iba a la casa de mi abuelo. Y entonces mi mamá iba y me recogía, yo volvía y me metía a la escuela y ella apenas abría el portón, yo le decía, no, vámonos. Y dice, no, que yo quería hablar con la profesora, saber cómo le fue, qué hicieron. No, y yo, no, vámonos, eso no hicimos nada. Vamos, solo como 3 días o algo, y la primera semana, ya después, dijeron, no, este año tampoco fue. Entonces, ya a los 6 años, ya sí me tocaba empezar. Que ahí sí a primero. Sí, entonces, primero. Y desde ahí ya sube. Entonces ahí estuve hasta tercero y
Luego mi abuela, que ya era la que estaba a cargo de nosotros, dijo, no, esa escuela estaba a 3 cuadras de la casa, está muy lejos, y usted se va solo, entonces va a ir a la escuela que está detrás de la casa, porque ahí habían estudiado sus hijos. Allí estudiamos pues, con mi otro hermano. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Somos 4 hermanos y tengo un medio hermano. Correcto. Entonces nos metieron en la escuela que estaba detrás de la casa. Ahí estudié en cuarto. Y luego mi mamá nos llevó para Villa del Rosario, cerca de Cúcuta, a vivir allá, y allá estudié la mitad de quinto. Correcto. Y ya luego entonces mi abuela dijo, no, ustedes allá, fuimos en Semana Santa y nos vio con las piernas llenas de cicatrices y picados de zancudos, y nos dijo, no, ustedes ya no siguen allá en Cúcuta, se vienen para acá. Entonces llegamos a Bucaramanga otra vez y ya terminé quinto en la escuela donde había hecho cuarto. Correcto. Y ya empecé el bachillerato después. Bueno, ¿y los profesores desde esa misma primaria empezaron a influir algo en la decisión de estudiar física o no? Que yo iba a ser sacerdote hasta los 17. Y entonces mi papá decía, no, que usted por qué se va a meter a eso, no, que cómo va a hacer eso, no, que una cosa, y yo bueno, estaba vendido a estudiar física. Pero pues a mí siempre me han gustado las matemáticas y todo este asunto. Y dije, bueno, está bien, no importa, desde que no sea sacerdote, haga Un santanderiano sacerdote es como un antioqueño bailarín. No sé, en la familia hay varios, en la familia creo, pues como si yo cuento hasta tercer grado, creo que hay como 5 sacerdotes. ¿Sí? Bueno, y entonces encontraste una similitud entre la ciencia y el sacerdocio. Sí, uno puede creer que no, pero eso es casi, es una reunión, uno dice, pero yo le voy a rezar a la mecánica cuántica, y entonces ya se mete en la iglesia de la mecánica cuántica. Ponte el Padre Nuestro. Sí, hay cosas que uno no entiende, pero el experimento da. Ya. Y entonces, bueno, pues, cambia un credo por otro. Porque En el trasfondo de la ciencia hay una credibilidad que es la punta de fe. lo que pasa es que la ciencia responde por el cómo, pero no por el por qué. Entonces yo sé cómo se mueven las cosas, yo sé cómo va a evolucionar este sistema, yo sé cómo se va a expandir el universo, pero yo no sé por qué hay un universo. No sé. Sí, entonces hay un punto en el que uno dice, bueno, es así, hasta aquí, en ese ir avanzando en profundidad, ya hay preguntas que uno puede responder. Y dice, bueno, estos son como los axiomas, sí, y a partir de esos axiomas empiezo a construir. Bueno, volvamos al bachillerato. ¿Dónde fue esa secundaria? En un colegio lasallista público técnico. Entonces nosotros teníamos una rotación, esa fue otra historia, porque mi papá y sus hermanos, mis tíos, fueron a un colegio salesiano técnico. Y yo fui y presenté el examen de admisión y me fue bien, yo creo que fui como el tercero, primero de todos los que se presentaron. Y ya todos creían que yo iba a ir a estudiar allá, porque allá había estudiado mi papá, había estudiado sus hermanos, mis tíos, y no en la competencia este era de los salesianos y la competencia era el de los lasallistas. Y en ese casi que no paso el examen. Y había que sacar 60 y saqué como 68 o 67. Y ya el día que había que tomar la decisión, yo dije que no me iba con los del Salesiano, sino que iba a hacer un rancho aparte. ¿Y por qué? Porque yo no sé si ha sido, y yo lo he visto como a lo largo de mi vida, y yo como que mato al padre cada 2 años, y entonces era no seguir con la carga de la familia. Luego cuando hice el pregrado, trabajé en relatividad y dije que no seguía en relatividad, que quería hacer una cosa diferente para no seguir vinculado ahí. Luego en el doctorado hice una cosa y para no seguir como con esa carga, entonces en los postdocs hice cosas diferentes. Y ha sido así, como, no sé si ha sido una decisión constante de no termalizar o no seguir haciendo lo mismo, o lo de matar al padre cada tanto. Que puede tener algo que ver con el abandono o con el divorcio. No sé, puede ser. Y se refleja en la ciencia. Como en la actividad y en el día a día también. Bueno, y en la trayectoria en el bachillerato, ¿fue siempre un masito dedicado solo a estudiar, o jugar basquetbol y hacer deporte también? Yo el bachillerato lo disfruté mucho. Sí. Entonces, nosotros por estar en un colegio técnico solo estudiábamos 4 días a la semana.
y el quinto era de taller, entonces era hacer forja, carpintería, fundición, electricidad, ¿qué otro teníamos? Había una mecánica industrial. Entonces en el sexto y séptimo era cada 2 meses uno iba a un taller diferente. Ajá. Y luego había una prueba psicotécnica y según esa prueba entonces ya se iba a una especialidad en concreto. Habíamos dibujo técnico, eso lo vimos todo el bachillerato, y entonces yo quedé en sistemas. Y entonces ahí empecé a programar. Bueno, pero el estudio no fue traumático, fue más bien... No, yo lo disfruté mucho, yo iba, hacía lo que tenía que hacer y me iba bien, y yo disfruté. Y el colegio era más o menos ordenadito, no era un colegio público tirapiedra. Pues sí iban porque estaba pegado a la UIS, que es la universidad donde dice el pregrado. Entonces aquí está la UIS, aquí está el tecnológico, que es el colegio se llama Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, pero la gente lo conocía como el tecnológico. Y este año, en diciembre celebramos 20 años de promoción de haber terminado. Y entonces hemos empezado a hacer cosas porque yo creo que como el 40% de los del colegio pasaron a la UIS, entonces eso era como no haber terminado el bachillerato. Continuar a pasar. Entonces hemos estado, algunos trabajan con el rector de ahora, como cómo vincular al colegio y cómo hacer que pues, lo pueda crecer. Ya el mes pasado tumbaron el muro que los separa y la UIS entonces está construyendo unas salas de tecnología en el colegio para que los estudiantes de la UIS vayan allá a hacer algunos laboratorios y los del colegio puedan ir. Entonces ya se está haciendo una sola, pues no va a ser una sola entidad, pero al menos ya no hay muros a separar. Entonces eso. Bueno, ese paso entonces fue muy natural también entre el bachillerato y la universidad, ¿no? Los 6 años del bachillerato y los 5 de la carrera tomando el mismo bus, o sea, ni siquiera tuve que cambiar la ruta de bus, y era la misma gente también. Solamente aumentó unos metros la caminada. Sí, pues estar sentado ahí 10 segundos más o 15 segundos más. Bueno, y el tema, entonces empezaste el pregrado con un tema... Con relatividad. Cientos de relatividad. Pero antes de seguir eso, yo encontré muy valioso esa parte técnica del colegio, como saber hacer algo con las manos, y yo no sé cómo hacía el colegio, pero éramos 500 en cada división, entonces eran 10 cursos de 11, como con 45 estudiantes en cada salón, pero el colegio siempre estaba muy superior, incluso en algunos años los mejores ICFES de Colombia y del departamento estaban en el colegio. Luego, hablando con los amigos, la explicación que encontramos era que había que presentar examen de admisión a ese colegio. Se presentaban 6.000 personas, pero solo recibían 500. Entonces ahí ya había un filtro pues, grande. Sí. Y a pesar de que teníamos un día menos de clase, entonces los resultados en el ICFES eran buenos. Y mientras luego la alcaldía sacó a los hermanos de La Salle de ese colegio porque ya no permitían hacer exámenes de admisión. Entonces era que todo el que viva por aquí cerca entra al colegio. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas. El colegio ya no volvió a ganar nada en ICFES ni en nada, pero pues la gente que estaba ahí recibió una mejor educación. Al cambiar de la administración con los hermanos, la educación entonces... Sí, las sallistas dijeron que no seguían bajo con esas condiciones. Pero entonces ustedes consideran que esa educación se deterioró al pasar al sector público del todo o mejoró. Es difícil saber si, porque los profesores seguían los mismos profesores, pero pues ya los estudiantes eran diferentes. Claro. Antes habían filtrado al menos el 10%, o sea, solo recibían el 10%, como en la universidad también, más o menos recibimos ese 10% de los que se presentan. Ahora es como el que viva cerquita, entre a la universidad hasta que completemos el cupo del 10%. Entonces... Pues un criterio de admisión muy raro, por metros. Que viva más distancia. Cerca, sí. Como, usted vive por acá, entonces usted va a esta escuela primaria.
Y esta escuela primaria, los de esta escuela primaria van a este colegio, en Alemania funciona igual, pero pues el nivel es diferente. Sí, el nivel es diferente. Si usted vive en este barrio, va a esta escuela y luego va a este colegio para el bachillerato. Bueno, y el paso a la UIS entonces no fue nada espectacular porque no, conocido. Sí, eran todos los mismos, incluso yo en esa época, yo no sé cómo funciona el ICFES ahora, uno escogía una materia para profundizar. Yo escogí, como ya había decidido estudiar física, entonces escogí razonamiento mecánico, eran sobre 80 y saqué 56. Pero en la otra parte me fue bien, saqué como 363 a pesar de tener 56 en la lectiva. Entonces en la UIS, cuando uno no presenta examen de admisión, uno presenta el ICFES y no tienen en cuenta la materia opcional, sino dependiendo de cada carrera calculan el puntaje de admisión. Entonces para física siempre, incluso aquí también, el puntaje es muy bajito para entrar. Ahora en la UIS ya cambió, en la segunda carrera con el puntaje de corte más alto es física, aquí en la universidad es empezado a cambiar también. Entonces en ese caso en la UIS, después de medicina, la más difícil de entrar es física, y aquí va un camino. ¿Y se presenta mucha gente? Sí, pero en mi época no. En mi época, pues casi que con ir y sentarse y responder, que se entraba uno a física. Y entonces los amigos que querían entrar a medicina o a electrónica decían: no, pero usted cómo va a desperdiciar el CELIC, pues cómo se va a ir a meter a física. Vea, si usted puede estudiar medicina, usted puede estudiar. Entonces pues era como que yo estaba desperdiciando por irme a estudiar física. ¿Qué dice estudiar esa cosa tan rara? Sí, pues además que cualquiera entra, no, vaya a alguna cosa que sirva y estudie medicina o ingeniería electrónica, que eran las más difíciles de entrar. ¿Y el transcurso de la carrera qué tal? ¿Fue con alto rendimiento siempre o...? Sí, yo me gradué con promedio arriba de 4, hacia el final tenía un amigo, eso es muy irresponsable, pero decíamos como que estudiando cualquiera pasaba, entonces decidíamos que no íbamos a ir a tomar, por ejemplo, escogí para estadística, no íbamos a ir a la tercera unidad de clases, pero íbamos a presentar el examen. Sí, así como por osmosis, responsables, pero lo hicimos un par de veces y terminé la carrera, son 10 semestres y terminé las materias en 8, y el último me dediqué a investigar, a proyectos de investigación que había. ¿Y por qué tenías tan clara la idea de investigar? Porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo voy a estudiar la carrera para ejercer la profesión, muy buena empresa, y aquí era más bien para investigación. Yo creo que más que tener claro que era investigación, tenía claro que quería entender cosas, porque eso es desde el asunto de los tamales, entender toda la cadena, cómo funcionan, y entonces en el caso de la física es eso, uno quiere entender cosas, se hace físico por querer saber. Hay una anécdota de Richard Feynman, que es uno de los físicos más importantes del siglo XX, y un amigo, un pintor, que era uno de sus mejores amigos, y el pintor le decía: vea, usted como físico usted no, es incapaz de apreciar la belleza de esta flor. Y entonces Feynman le decía: vea, en realidad usted como pintor es el que es incapaz de apreciar la belleza y la complejidad de esta flor, de todos los procesos que se dan ahí, la fotosíntesis, las algas, los fotones yendo aquí, las corrientes, la separación de iones, y empezó a describirle. Entonces es otra estética. Claro, es otra estética. Bueno, y entonces todo el tiempo dispuesto a sacar nuevos conocimientos muy orientados a la investigación, y entonces de ahí estaba clara ya la idea de vamos a hacer un posgrado, doctorado, maestría, pero lo vamos a hacer. Sí, y pues también porque en física, ¿qué ocurre? Un ingeniero se gradúa y no debe ir a buscar trabajo. Un físico se gradúa y nadie le va a dar trabajo si no tiene un ¿de profesor? No, que va a dar cátedra si acaso y se queda ahí toda la vida, pero nadie contrata a un físico por el título de físico hasta que no
haga un posgrado, ¿no? Ajá. Y la cosa ha ido cambiando. Entonces era como normal que uno terminaba el pregrado, entonces ni siquiera se preguntaba si sí o no, sino pues, Hay que seguir, es seguir. sí. Y yo quería trabajar en gravedad cuántica y tenía por ahí unas ideas, pero no tenía dinero para el posgrado, entonces tenía que buscar una beca. Y entonces estudiaba, como también pagar los exámenes, pues, si era en Estados Unidos había que pagar el examen de inglés, el examen del GRE y otras cosas. O sea, todo, aplicar también cuesta dinero. Sí, entonces, pero antes de eso, ¿la preparación en el idioma fue cómo? ¿Desde el bachillerato, desde la primaria o por la urgencia de la universidad? En octavo, no, en noveno nos hicieron un examen de inglés del colegio y lo perdí. Dije, no. Pues entonces empecé como a ahorrar y hacía una cosa y me pagué. Mi papá también me ayudó y pagué un curso de inglés. Entonces hice noveno, décimo y 11 en la UIS, un curso de inglés y ahí ya... Afianzaste esa parte. Bueno. Sí, porque había perdido ese examen. ¿Y hubo alguna vez alguna duda acerca de estudiar en la universidad pública o en la privada? ¿O siempre estuviste orientado por la UIS? Como yo iba a ser sacerdote, yo ni siquiera sabía que existía la Nacional, ni existían los Andes, ni para mí existía la UIS. La que estaba al frente. La que estaba ahí pasando, sí, la que me seguía derecho, esa era la que existía para mí. ¿Y cómo fue esa decisión de no ser sacerdote, hombre? Pues, al final, estuve ahí, fui como 2 meses como a conocer cómo era, o sea, al final, pues no fue lo de mi papá, pero dije, no, pues, como vi la vida en el día a día en esos meses que fui, dije, no, hagamos ciencia. Bueno, y te fuiste terminaste la carrera, y entonces, ¿por qué la claridad de hacer una entonces quería hacerlo maestría o doctorado? Sí, quería hacerlo de gravedad cuántica, eso era lo que quería, que fuera maestría, doctorado, eso era otra cosa, pero eso era lo que quería hacer. Entonces tenía del pregrado unos trabajos por desarrollar, entonces mientras me graduaba, escribí como 3 o 4 papers en revistas A1 y empecé a buscar. Entonces hubo alguien que me ofreció, fue irme a hacer relatividad, pero en un tema que a mí no me gustaba. No tenía nada cuántico, no tenía... Este es uno de los fundadores o de los pioneros de la relatividad en Latinoamérica, entonces seguro hubiera aprendido muchísimo, pero pues el tema no me gustaba. Entonces, ¿Quién era? ¿Cómo llamaba el profesor? Luis Herrera Cometa. Correcto. Y entonces apareció, fue un profesor de la Nacional a dar una charla, de la Nacional de Bogotá, a dar una charla en Bucaramanga, a hablar de caos cuántico. Y vi que tal vez que si aprendía cosas de caos cuántico podía hacer lo de gravedad cuántica. Entonces, Bueno, aquí ya empezamos a hablar como en alemán. Entonces, pues el tipo es alemán, por cierto. Y entonces yo le dije, a ver, yo vi su charla y yo quisiera hacer maestría con usted, si usted tiene cómo financiarme, yo puedo ir. Entonces fui, di una charla, hice una entrevista con él y entonces al final me dijo, vea, yo a usted lo puedo recibir, pero lo recibo para hacer doctorado, yo no lo recibo para hacer maestría, que porque no querías tener estudiantes de maestría. yeah. Y yo entre que una cosa que sí, como que ya había pasado un año después de que me había graduado, y dije, bueno, pasemos el doctorado en estudiar, lo de la gravedad cuántica se resolverá en algún momento. Entonces decidí iniciar el doctorado sin haber hecho la maestría. Y entonces ahí empezó. ¿Y serían 4 o 5 años? 4 años. 4 años. Los 3 primeros en cursos y después el desarrollo de la tesis. No, la tesis pues fue durante los 4 años, pero en la UIS, eso lo ven en la UIS. Eso lo ven en la UIS, pero no le contamos a nadie. Bueno, la mecánica cuántica no es muy buena, entonces, y yo iba a hacer el doctorado sin haber hecho maestría y con los cursos no tan buenos de cuántica, entonces me tomó un tiempo ponerme a aprender eso y después ya se empezar a producir. Bueno, a menudo y varios de los colegas que han pasado por aquí han hablado de la cuántica. Yo les digo, bueno,
tengan la manera de explicarnos en español, antioqueño, y de primaria, ¿en qué consiste? Porque no he podido entender. Es un lenguaje más, es la física en sí misma es un lenguaje, porque nadie le garantiza a uno que la naturaleza se comporte como nosotros decimos. Esa construcción social de milenios, lo que es un lenguaje para hablar con la naturaleza. Y entonces tenemos muchos dialectos, entonces está la clásica, está la cuántica, está la relatividad, entonces es un mismo lenguaje que es la física con diferentes acentos. Pobre. Entonces, en la física clásica, por ejemplo, uno tiene dos conjunciones, y o, entonces eso puede ser y esto y lo otro, o esto, lo otro. Sí. En la mecánica cuántica es un dialecto, una lengua en la que los dos pueden existir simultáneamente. Algo puede ser esto y lo otro, y a la vez puede ser esto, lo otro. Entonces esas son las superposiciones cuánticas. Entonces eso es lo que permite que el gato esté vivo o muerto, o que el gato esté vivo y muerto. Y muriéndose también. Y ahí va agonizando. Entonces la física es un lenguaje, y cada una de las ramas de la física son diferentes dialectos, no sé cómo se diga, cómo sea esa clase. Exacto. Entonces, pero se presta mucho para especulaciones metafísicas, ¿no? Sí, pues sí. Un día estaba en la Panamericana y había un letrero gigantesco que decía que si uno compraba un libro de sufrología cuántica, entonces tenía un bono para ir a una charla para saber cómo era eso de cómo la mecánica cuántica le podía ayudar a la gente a superar sus traumas. Sí, en Caracol a las 9 de la noche los domingos hay una señora que habla de eso, una señora Estrada. Sí, sobre asuntos cuánticos para renovar el alma. Yo no puedo entender cómo. Que ella tiene más impacto que nosotros. Ella por lo menos está en Caracol. Sí, al menos. Bueno, ¿y cómo fue el encuentro con la Universidad de Antioquia? ¿Qué pasó? Pues tenías la oportunidad en Bogotá, en la Nacional. Sí, dos versiones. Yo voy a contar la versión políticamente correcta. Y la otra. No, yo nunca había venido a Medellín, y no conocía Medellín. Y terminé el doctorado, sustenté la tesis en realidad, y entonces tenía que buscar trabajo, porque además había hecho con una beca, con un crédito condonable de conciencias, y abrieron un concurso en la universidad, y dije pues que me van a contratar a mí. Igual envié los papeles como por decirle a conciencias que estaba haciendo el trámite para que no me fuera a cobrar todo el dinero que tenía que pagar. Y había una opción de ir a Cali, pero en Cali hace mucho calor. Entonces, pues no más que Bucaramanga. Y Bucaramanga también. Yo después de que viví en Bogotá y empecé a salir, ya no. Yo voy ahora a Bucaramanga y parezco como una que yo me quedo ahí quieto, porque por el calor. Como Hernando. Sí, y Medellín yo no la conocía, y envié los papeles, éramos como 16 candidatos, varios extranjeros, y ganó un italiano, quedó ahí. Entonces yo decidí, pues yo gano el italiano. Yo me fui, le pedí permiso a Conciencias, entonces acepté un postdoc en Canadá, en Toronto. Llevaba 2 semanas ahí, y me escribió el director del Instituto de Física a decirme que me presentara la siguiente semana para firmar el contrato, que me iban a contratar. Entonces yo dije, no, pero vea, yo no gané, yo quedé segundo, el que ganó fue esta persona, y yo, pues como no gané y era una sola plaza, me vine para Canadá. O sea, no se preocupe, a ese también lo vamos a contratar. Entonces habían decidido que las plazas que tenían disponibles, que como era un concurso público, ellos podían asignar plazas públicas siguiendo esa convocatoria, el orden de esa convocatoria. Entonces decidieron ofrecerme esa plaza que no había ganado yo. Pues hubo una persona que ganó esa, pero decidieron aceptarlo. Sí, y entonces yo dije, vea, pero yo ya me comprometí aquí, yo no puedo iniciar el postdoc y a las 2 semanas devolverme para Colombia.
podría regresar dentro de un año. Que bueno, no pasa nada, pues en un año vuelva y hablamos. Y pues es una maravilla. Le guardaron el puesto un año. Me guardan el puesto. Entonces, así volví en agosto del 2011 y ya Y desde el principio a un grupo de investigación. Estaba en el grupo de física atómica y hace un año y medio creé uno que es el grupo de física teórica y matemática aplicada, porque había muchas cosas que hacía yo que no encajaban como en la física atómica y molecular. Estaba con asuntos de bandas de Medellín, con asuntos de inteligencia artificial, la misma relatividad, nada de eso entraba ahí, pero entonces física teórica y matemática aplicada, eso ahí sí cabe abre el espacio. Entonces creé ese grupo. ¿Y sigue el grupo? Sí, y pues sigo en el de atómica también. También en los sí, grupos. Porque llegué y recibí un apoyo grandísimo por parte de los colegas y la transición fue ahí más suave, porque se empieza uno, a pesar de nunca haber tenido privilegios, se empieza uno a acostumbrar a esos privilegios. Entonces está en un espacio donde todo funciona, donde uno solo se dedica a investigar, donde estás pensando solo en una cosa todo el día, y entonces llega uno a la universidad, además que ya no es investigador, es el profesor que tiene muchas más responsabilidades. Entonces necesitaba ahí como un paracaídas y el grupo me apoyó muchísimo. Bueno, y ese ambiente cultural, ¿qué tal? Porque la diferencia entre Bucaramanga y Medellín es en ciertas cosas muy parecida, pero en otras es completamente distinta. Sí, la gente, por ejemplo. Ustedes son más amables, por ejemplo. Entonces, menos bravos, los paisas. Yo cuando llegué, como no estaba vinculado al sistema de seguridad social, tenía que irme a registrar a uno, entonces no conocía la ciudad, tomé un taxi y le dije al señor, vea, iba para Comeva, que está por la 33. Correcto. Le dije, lléveme a Comeva como a las 4 de la tarde, y me dijo, ¿usted tiene afán? Yo le dije, sí, mucho. Me dijo, no, vea, lo voy a llevar al metro, vaya hasta Posiciones y luego tome el otro. Y entonces me llevó al metro, me dijo cómo llegar, y cuando le fui a pagar me dijo, si apenas estuvimos 2 cuadras caminando, no, puse eso y pagué el metro, y dije, otra maravilla. Sí, me he sentido muy bien acogido. Bueno, y el eco de los conocimientos en el departamento o en el instituto. Uno ve, es que yo me sorprendo cada rato porque profesores nuevos, muy jovencitos, salen diciendo es que esta juventud de ahora. Y se van a rajar de la juventud. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde se desencuadernó? Cuando yo tenía estudiantes de mi edad, y un día fuimos a un asado a jugar fútbol también, a tomar unas cervezas, y empezaron a hablar de programas de televisión, y entonces yo los fui siguiendo, que los Supercampeones, que Dragon Ball Z, que los Caballeros del Zodiaco, bueno, varios hay. Pero llegó un punto como a los 11 o 12 años que a mí ya la televisión dejó de interesarme. Pero todos los demás siguieron hablando de programas de televisión. Entonces puede que yo me hice viejo muy rápido. Entonces, ya después de eso no volví a ver televisión. Yo, mientras estuve soltero, nunca tuve televisor en la casa. Pero ¿qué pasa ahora? Que yo creo que la gente tiene más distracciones ahora. Claro, y hay más redes para ver lo mismo, pero sí. por el... Entonces, ¿cuántas horas pasa alguien en redes sociales? No sé. Y los grupos de estudiantes hoy son más flojos, más fuertes, más abiertos. Hay gente muy buena. Yo tenía en los cursos gente muy buena. Pero hay otros como que no. Entonces es como que en promedio puede que baje, pero hay fluctuaciones más marcadas. Entonces hay gente muy buena. Pasa lo mismo con ese asunto que dicen que no, que es que las mujeres tienen inteligencias diferentes a las de los hombres, que en el asunto de organización espacial o cosas así. Y la verdad es que no, en promedio los hombres y las mujeres son iguales.
pero en términos de fluctuaciones, las fluctuaciones son más grandes en los hombres, entonces hay hombres mucho más, con más dificultades, y hay otros que pueden tener picos más altos, pero en promedio incluso las mujeres son más, pues, según una encuesta ahí de Science, pueden ser más inteligentes que nosotros. Pero ni siquiera lo digo porque no era el mundo que se iba a echar encima. No. Lo que pasa es que hay algunas fluctuaciones, que las fluctuaciones son más altas. Entonces pasa lo mismo con los estudiantes. Puede que hay unos que están más abajo o hay otros más arriba. No sé si antes el promedio era más alto y ahora las fluctuaciones son las que son más altas. Pero hay gente muy buena. Pero en general es una población muy... ¿cómo se llama eso? Muy audaz, porque han perdido miedos que sí teníamos los anteriores. Sí. Bueno, hay una faceta de la que no hemos hablado y es ¿por qué te dio por crear una empresa? Porque el mismo... Primero sacerdote, después físico y ahora empresario. Sí, hubo un estudiante que me dijo, profe, vea, esta es tu canción, se llama Ya no sé qué hacer conmigo, de Cuarteto de Nos. Entonces, como que ya tiré piedras y escupitajo en el lugar donde ahora trabajo, bueno, un montón de cosas. Y ¿qué pasaba? Yo fui el director de posgrado 2 años ahí en el instituto y en algún punto sentí que estábamos graduando desempleados. Ajá. O estábamos graduando gente que solo podía absorber la academia. Entonces una cosa como de responsabilidad también, pues yo no tenía que contratar ni hacer una empresa para contratar a todo el mundo, pero como director del posgrado tenía que, sobre mí, sí recaía responsabilidad de estar graduando desempleados. Y entonces empezamos a buscar cómo conectar el instituto con la industria. Entonces empezamos a visitar a algunas empresas. Hubo un caso muy interesante de una empresa que se dedica a detectar robo de pérdidas no técnicas de energía. Entonces cuando la gente se roba la energía de la torre que está en la esquina de su casa. Y compraron un software de una empresa española, pero ese software no lo podían adaptar directamente al caso colombiano. Entonces viajaron a España para que les ayudaran a hacer la adaptación. Cuando llegaron, la empresa era una empresa de 20 físicos y ellos pensaron que cuando estaban en Colombia que lo que necesitaban era un ingeniero de sistemas que les ayudara. Entonces cuando fueron y era una empresa de 20 físicos, vinieron a Colombia a buscar físicos. Y entonces les dijimos, sí, no, tenemos un montón. Ahí tenemos estos egresados de... Sí. Y entonces se quedaron con el compromiso de que iban a pagarle la maestría a un estudiante para que fueran unos semestres, pues para que trabajaran los problemas de ellos. Sí. Luego empezaron a aparecer otras empresas y pues aquí hay una oportunidad como interesante. Entonces con un estudiante de maestría mío decidimos crear la empresa y entonces fuimos a dirección de, creo que es transferencia de conocimiento, a decir, vea, nosotros llevamos unos meses en este proceso y quisiéramos que esto fuera una spin-off de la universidad. Pero dije, no, vea, profesor, lo que pasa es que usted hace eso por fuera del plan de trabajo y usted no tiene ningún proyecto de investigación en inteligencia artificial, entonces no lo podemos tramitar por aquí. Entonces seguí como por ese camino y ya ahora en la empresa somos 18 personas y 9 son físicos y del instituto, y los otros 9 igual son graduados de la universidad, está ahí en Ruta N. En Ruta N, qué bien. Sí, y entonces, pues claro, uno no va a hacer a menos que eso crezca así muchísimo, que pueda ofrecerle a todos los egresados de física un puesto ahí. Pero sí, al estar una empresa de físicos moviéndose como en ciertos sectores, ha sido fácil que la gente diga, sí, los físicos también pueden hacer eso. Entonces varias empresas de la ciudad han empezado a contratar físicos. Entonces eso ha sido abierto el campo laboral, claro. Bueno, las 2 experiencias de postdoctorados, ¿cómo fue esa adaptación a Canadá y a Nueva York? Boston. ¿Fue a Boston? Sí, primero, claro, como yo no conocía, cuando
fui a hacer el pregrado, yo solo conocía la UIS, entonces como que eso de la visión cosmopolita no estaba ahí. Y entonces siempre sentía que estaba por debajo de donde fuera. Entonces cuando fui a Alemania la primera vez, yo sentía pues, que estos alemanes eran superiores. Sí, muchos eran superiores, pero entonces tenía que esforzarme más. Entonces cuando llegué, habían dos postdocs que llevaban trabajando un tiempo en un problema que no habían podido resolver, y entonces tomando café me contaron del problema. Yo fui y me encerré como 2 semanas a resolver el problema y lo pude resolver. Entonces ahí ya sentía, bueno, no, como que no esté tan mal. Y escribimos un paper que ya tiene más de 150 citaciones, fue un buen paper. Y después, cuando fui a Canadá, entonces habían unos rusos, había gente de la India, había gente de Israel, y yo decía, no, pues estos rusos en matemáticas siempre, entonces hasta no, entonces, pero ya en las discusiones con ellos, digo, bueno, tampoco está tan mal. Pero ¿qué siente la persona? Porque es que esa es la parte que me parece muy interesante para quienes se inician en la vida universitaria. ¿Cómo vence uno ese susto de ir a encontrarse con un genio? Hay que ir y hablar, hay que estar dispuesto a que va a pasar un mal rato, a que se va a sentir mal, que puede que de verdad la diferencia sea tan alta que uno, pues hay gente que... O sea, arriesgues a hacer el ridículo. Sí, en el grupo, incluso lo que les decimos cuando hacen los seminarios, aquí les tenemos que dar todo el palo que podamos para cuando se vayan, entonces les den menos, porque pues de eso se trata la ciencia. ¿Cuál es el problema? Que uno lo ponga en el plano personal. Ajá. Si uno cree, no, es que fui a ese grupo y entonces me trataron muy mal porque me preguntaban un montón de cosas que yo no sabía y me siguieron preguntando, eso es su trabajo, usted tiene que responder por lo que está ahí, no lo tome personal, es una discusión académica. Y cómo vencer ese miedo, no, vale, ahí échese al agua. Tírese al agua. Sí, porque no hay otra. Porque entonces ahí cuando ya se tira al agua empieza a decir como, bueno, puede que sí, como hay cosas que me faltan, hay otras en las que estoy bien, y vuélvase fuerte en lo que es fuerte. Bueno, entonces ahora estás dedicado exclusivamente a la ciencia, o hay tiempo para la rumba, hay tiempo para el deporte. No, yo ni siquiera sé bailar. Si salgo y por ahí tomo 1 o 2 cervezas, pero entonces, como estoy con el asunto de la empresa, esos son 2 trabajos de tiempo completo. Entonces, tiempo copado. Sí, y mi familia está ahora en Alemania, entonces despierto pues, a la 1 de la mañana, a veces, pues no todos los días, pero cada vez que puedo, sí, como a desayunar con ellos. ¿Y ellos son quiénes? ¿La familia? Sí, mi esposa y mi hijastro. Y entonces desayuno con ellos, luego en la tarde o hacia el mediodía me conecto otra vez, hablo otro rato con ellos. A veces sí se puede así hablar como mucho tiempo, a veces no, porque son entre la universidad y la empresa. Claro. Un buen tiempo. Bueno, nosotros tenemos acostumbrado en el programa que en la última parte le damos la palabra a los asistentes que quieran hacer una pregunta, un comentario, tirar un tomate. Adelante, Jorge. Profesor, ¿practicaba en ese sentido algún deporte? Sí. En la UIS. Usted preguntó si practicaba deporte. En este momento soy donante de un gimnasio que queda por allí en la esquina. Yo pago, pero no voy. Entonces, te consulas con el derecho. Yo veo así aquí dice cuando me descuentan. Pero pues sí hay que hacerlo. O sea, cuando llegué de Alemania hace poco, que de las vacaciones llegué enfermo, entonces mi caso se llama Santiago, entonces Santi decía que eso era el coronavirus, que tenía toda como la conducta de riesgo por haber estado en varios aeropuertos, como por esa época,
que llegué aquí 5 días, pasaron el periodo de incubación del virus y entonces estaba ahí y decía, bueno, no, vas a ser el primero, vas a ser el primero. Y entonces estuve enfermo, entonces dije, no, cuando me recupere ya voy a ir. Y cuando me recupere ya voy a ir. Bueno, y el hijo, ¿por qué está? El hijastro está allá, la esposa. Ella empezó el doctorado. Está estudiando ya también. En la Universidad Libre de Berlín. ¿Qué cosa? ¿Qué estudia? Ella es politóloga. Correcto. Y está haciendo su doctorado sobre las transformaciones de las bandas en Medellín, por eso terminé yo haciendo cosas de bandas. Correcto. ¿Y ella es paisa? Sí. Bumangués con paisa. Sí. Está bien. ¿Y el niño es santanderiano o es...? El papá es santanderiano también. También. ¿Y Santiago está estudiando qué? ¿Bachillerato, primaria? Empezó sexto, en Alemania la primaria termina en sexto. Pero el primer año fue aprender alemán. Entonces, ya pues no habla perfecto, pero entonces está en la escuela. Y a esta altura de la vida profesional tuya, ¿ya estás con inglés, alemán, español o solo español e inglés? Y en alemán yo entiendo cosas, puedo escribir algunas cosas, pero no que yo diga que hablo alemán. Bueno, pero ahí va, con calma, que hasta temprano. Adelante, joven. Ahorita hablaban de los jóvenes, porque ¿qué consejo le darían a los jóvenes de ahora? Y principalmente pues a los que están estudiando física o así. Sí, con Carlos yo he hablado un rato, porque Carlos después del curso quería hacer cosas de caos, porque nunca pudimos explorar eso en el curso. Entonces él va y estudia un montón de cosas, y de topologías, de grupos, entonces lo que yo he intentado sugerir es que busque algo que le apasione, algo que quiera entender, y invierta toda esa energía de estar estudiando varias cosas dispersas en función de aprender eso que le apasiona. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Bueno, al menos en esa dimensión, buscar algo que a uno le apasione, algo que no lo deje dormir y que quiera entender. Y cuando uno encuentra eso, ya eso arrastra todo, entonces ya uno ya no va a procrastinar, porque es la pasión la que está puesta ahí. Entonces sería como buscar eso que uno le apasiona, eso que quiere entender, y ya empezar en función de eso, a ver qué necesito estudiar, qué necesito aprender para responder eso. Y a mí me costó mucho entender eso también, porque yo hacía una cosa, hacía la otra, hacía la de más allá. Y yo en la oficina de la SIU pego los últimos 8 papers como los más recientes. Y cuando puse el de bandas de Medellín, tenía un paper de gravitación, uno de bandas de Medellín, otro de cuántica, otro, y casi me pongo a llorar porque usted le ha faltado foco en eso, o sea, he estado disparando para todas partes. Pero esa apertura no es necesaria al principio, como para uno orientarse también. Sí, depende como de cada caso. Hay los que somos muy dispersos, a eso nos hubiera servido algo de foco. Y a los que están siempre como muy enfocados, poder como que levantar la cabeza y ver qué más. Entonces es buscar ese balance entre lo uno y lo otro. Correcto. ¿Alguien más? Ya decías que en el posgrado estaban graduando un montón de gente que después no conseguía empleo, ¿cierto? Sí. Yo quería saber qué tan grave es esta situación Es muy grave. Actualmente. O sea, y en todo el mundo. O sea, no es que yo sea alarmista, yo les digo a los de clásica, que es el curso, uno de los cursos que tengo ahora, como miren más allá de la academia, porque la academia no va a absorber todos los graduandos y toda la gente que se gradúe. Y por ejemplo, en el caso de Harvard, pues es un caso especial, pero abren un puesto para profesor y fácilmente reciben 400 solicitudes. En la Universidad de Antioquia no está muy lejos de eso.
Hace 2 años abrimos una convocatoria para un puesto de física teórica y recibimos creo que 70 solicitudes para un solo puesto. Y todos tenían doctorado y todos tenían postdoc. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Y en el resto del mundo está igual. En Alemania, pues abren una plaza de profesor y son 200 personas las que aplican para eso. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estado de tu carrera hasta ser físico? Sí. ¿Cuánto te falta para terminar el primer ¿Para postdoc? quedar vagando? Sí. Idealmente, Sí. idealmente 3 años y medio. Para terminar la carrera. Luego, si haces una maestría, contemos 2, luego otros 2 del doctorado, entonces son 6, y estos 3 son 9, otro como año de postdoc. Digamos 10 años para que empieces a buscar trabajo en la academia. En esos 10 años, ¿cuántas personas se van a graduar antes que tú? ¿O cuántas van a llegar a poder buscar un puesto antes que tú? Entonces, el que es bueno siempre encuentra cómo resolverse la vida. El que no es tan bueno le va a costar más y encontrará algo. Pero entonces, si estás en este momento y piensa en una opción diferente a la academia, puede que la academia funcione y se dé para ti, puede que no, pero no, entonces necesitas tener una segunda opción. Cuando estaban ahí en Harvard también éramos en un solo grupo, tal vez 30 postdocs. Ninguno de esos, creo que ninguno tiene trabajo en Estados Unidos. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con eso? El sistema juega, bueno, el sistema es el sistema, pero entonces uno siempre cree que uno sí, que es que yo voy a ser el que sí voy a revertir toda la tendencia. Puede que sí, y ojalá sea así, pero si no es así necesitas tener una segunda opción. Y ese momento es un momento muy muy interesante para la ciudad por toda la transformación tecnológica en la que estamos. Entonces, si te fijas en las últimas 3 revoluciones industriales, los físicos han estado ahí. La termodinámica, la electricidad, el internet mismo vino de la física. Entonces, siempre hay que estar como en el panorama abierto a lo que puede ser posible, y no solo a decir, no, es que yo voy a ser profesor, solo voy a ser profesor. Hay que pensar en otras opciones. Después de un hombre que ha recorrido tantos países de las culturas y universidades, ¿qué diferencia el estudiante, digamos, de Alemania, de Estados Unidos, al de Colombia, pues, al estudiante acá de hay diferencias obvias en el ambiente y hay diferencias en la disposición a la hora de estudiar también. En Alemania, o al menos en las universidades en las que yo he visitado, hay un solo examen al semestre. Y entonces usted durante el semestre va, hace talleres, va a la clase y al final muestra lo que aprendió. Pero también es porque hay condiciones diferentes. Entonces allí la gente puede dedicarse solo a estudiar. Y aquí hay gente, yo estoy seguro que hay gente que puede dedicarse solo a estudiar, pero pues se va por las ramas y yo no sé si a veces eso también sea un reflejo de lo que hacemos los profesores, porque imagino que hay gente en el colegio que está muy enfocada, pero llega a la universidad y se transforma. Entonces yo no sé si pues también sea culpa de nosotros que no creamos esos espacios, o es la tendencia, no sé, pero incluso la gente que solo se puede dedicar a estudiar no se dedica solo a estudiar. Entonces yo creo que esa es la diferencia, porque aquí hay gente muy muy buena, Sergio, y solo necesitamos encontrar las condiciones y creer en que somos capaces, en creer en que lo podemos hacer desde aquí. Ahora con esto de la empresa, nosotros empezamos a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para empresas de Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿será que desde Medellín sí podemos hacer cosas para Estados Unidos o competir? En el caso académico,
En el doctorado, ahora cuando llegué a la universidad, nosotros escribimos el primer artículo en Physical Review Letters hecho por colombianos en Colombia. Antes de eso, pues, y esa es una de las revistas más importantes de física. Entonces es como poner banderas de que, vea, desde aquí somos capaces de hacer física del mismo nivel que hacen ustedes allá. Acabar el colonialismo científico también es una tarea pendiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las condiciones, pero las capacidades. Yo no tengo duda que de aquí hay gente muy buena y que pueden hacer cosas de la misma calidad. Muy bien, señores, llegamos al final del tiempo, creo que este salón lo ocupan enseguida. Profesor Leonardo, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Lo que sigue es que nosotros transcribimos la entrevista, permanece en streaming, el que la quiera repetir, ver, pero después se transcribe y luego se publica en un libro que ya vamos para el tercer tomo. Sí. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables.